Hemos venido hablando este mes de abril, que hoy es el último domingo de abril, iniciamos el mes con la celebración del Domingo de Resurrección. Iniciamos hablando cómo la resurrección de Cristo nos permitió acercarnos a Dios, cómo acercarnos a Dios nos recuerda esa idea original que Él tenía en el Edén sobre el hombre y la mujer, que ellos cuidaran la creación. Entonces ahí podemos ver también cómo Dios nos invita a eso, a estar cuidando la creación, y hablamos eso el primer domingo del mes. Luego, en el segundo domingo del mes, va a recordar que hablamos sobre el poder del hablar, como ese elemento fundamental para poder cuidar la creación, el cuidar lo que yo digo, el cuidar lo que yo digo hacia los demás, pero también el cuidar lo que yo digo hacia mí mismo. Y eso estuvimos estudiando el segundo domingo del mes. El tercer domingo del mes, hace 8 días, podíamos nosotros ver cómo cada cristiano, cada hijo de Dios tiene una responsabilidad social. ¿Te acuerdas, Juanjo, que estuvimos hablando sobre eso? Cómo la responsabilidad social es que yo pueda generar acciones que puedan llevar y demostrar el amor de Dios. Y ese sí está grabada en YouTube. Y hoy quiero finalizar este mes de abril por esa misma línea de predicación, y quiero que hoy sí ustedes me ayuden con los versículos. ¿Listo? Digamos, las diapositivas hoy van a estar más de unas imágenes que nos van a servir de apoyo, pero los textos la idea es que los estudiemos cada uno de nosotros. Entonces, porfa, Juan, búscanos Efesios 5, versículo 1, y Val pueda buscarme Hebreos 13:7. ¿Listo? 13:7, ajá. Hebreos 13:7. Sí, están en llamada. Sí. Hebreos, ya te lo digo, 13:7, Efesios 5:1. ¿Quién ya lo encontró? ¿Quién ya tiene los pasajes? Listo, entonces prestemos atención a los que estos nos van a decir, y ahorita buscamos los otros. Entonces dale, Juanjo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Gracias. Vuélvelo a leer otra vez. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Súper, mucho. Ahora lee el tuyo, Val. E imiten su fe. Ahora yo voy a leer 1 Corintios 11:1. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Ven una relación en estos textos? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que se repite ahí? Imitadores. Ahora, Juanjo, busca Filipenses 3:17 y Val busca Hebreos 6:12, porfa. ¿Tienes ahí Filipenses 3:7? Dale, Juan. Hermanos, sed imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Gracias. ¿Y Hebreos 6:12 qué dice, Vale? No se vuelva perezoso, sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredan. Listo. Bueno, sigan el ejemplo. En otra versión dice: sean imitadores. Entonces, miren que estos 6 versículos que hemos leído nos han hablado de algo clave, y es de lo que la palabra de Dios, al menos en el Nuevo Testamento, es muy enfática, y es en que podamos nosotros ser imitadores. Imitadores, claro, de un primer referente que es Dios, pero también de imitadores de esos grandes hombres de la Biblia, de un Pablo, de un Pedro, de un Mateo, hombres que son relevantes en Dios. Pero también dice el versículo que leyó, Vale, el primer versículo, también de esos hombres que en la actualidad pues nos motivan a seguir buscando de Dios. A ellos también tenemos nosotros que imitar. Pero aquí quiero hacer una salvedad, y es que sí hay una importancia en que nosotros tenemos que buscar tener personas a quien imitar, pero nosotros tenemos que tomarlos a esas personas como unos referentes y no convertirnos en una copia. Y eso lo podemos ver en los 12 discípulos. Los 12 discípulos
tenían un referente a quien imitar. ¿Quién creen ustedes que era el referente ellos para imitar? Jesús. Pero si ustedes ven, a él lo imitaban, a él hacían lo que él les mandó hacer, pero ninguno de los 12 fue una copia exacta de Jesús, porque ellos, los 12, desarrollaron unos ministerios muy particulares cada uno. Sí, tenían un referente, pero cada uno desarrolló su ministerio puntualmente. Eso es importante, porque la palabra de Dios nos está diciendo, imiten a estos hombres, pero yo quiero aterrizarlo a que imitemos sí, pero tomámoslos como referentes y no como convertirnos en unas copias. ¿Listo? Ahora vamos con nuestras Biblias a Mateo 5:14, por favor. Mateo 5:14, y lo vamos a leer hasta el versículo 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significará ser luz entonces a las demás personas? ¿Qué puedan creer ustedes que significará luz? Ser luz para los hombres. Sí, llevar esperanza, dar ejemplo, sí. Entonces miren que quiero que podamos unir estos dos, porque veníamos hablando de imitadores y ahora meto otro versículo. Y es que Dios nos habla en su palabra de que podamos nosotros tener unos referentes a quien imitar, a Él, a esos hombres de la Biblia y a hombres que en la actualidad nos enseñan de Dios con un propósito. Y es que nosotros podamos tener un referente de quién nosotros imitar para actuar, para poder llevar ese ejemplo, esa esperanza, ahora sí, a las demás personas. Eso hoy en día es lo que se conoce como ser influencer hacia las demás personas. Influencer, ustedes ven que desde pandemia para acá eso tomó mucha fuerza, ¿no? Que son personas que de pronto tienen seguidores, que de pronto hacen algo puntual, cocinar, de pronto tener comentarios sobre videos, de pronto tener comentarios sobre películas, y ellos lo muestran, lo socializan, lo expanden a su entorno, y ellos logran tener, digamos, huella en esas personas que lo siguen. Por lo menos yo sigo a una persona que da tips de limpieza, entonces yo ya sé que no me mato yo comprando tanto blanqueador, sino que con el percarbonato pues me va a ser fácil. Y también una vez me acuerdo que cuando trabajaba con Valdo me lo dijiste. Entonces uno, de acuerdo a lo que esas personas me dicen, pues yo asumo algo y cambio mi conducta. Y eso es justamente lo que la palabra de Dios hoy nos quiere mostrar. De que nosotros tenemos que pasar de imitadores para ser influenciadores. Y así le puse como título a la palabra de hoy. Imitadores para ser influenciadores. Imitadores de Dios, de sus hombres, para poder ser influenciadores a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando estaba yo concluyendo porque le está diciendo, bueno Dios, ¿cómo vamos a cerrar abril? Que hemos hablado de todo lo que el acercarnos a tu presencia nos has permitido en la humanidad. ¿Cómo cerrar este mes con Centro de Vida? Dios me mostraba esto de imitadores y influenciadores, pero también me hizo recordar un viaje que yo tuve hace unos años, como en el 2019, a Estados Unidos. Dios me permitió ir a Estados Unidos y en ese viaje me permitió ir a conocer Nueva York, y puntualmente cuando uno va a Nueva York, pues de las atracciones, por así decirlo, que uno tiene la posibilidad, es ir a ver la Estatua de la Libertad. Y entonces uno tiene que tomar como un ferry, que es como un barquito que lo saca pues desde la isla que es Nueva York hasta el islote que está ubicada la estatua. Y uno apenas llega, pues yo no sé hablar inglés, entonces me pusieron como unos audífonos y uno sigue como una guía dirigida. Y me parecía tan interesante porque cuando uno está ahí, lo que lo hacen vivir es en la época de 1886, 1885, cuando toda esa gran migración europea llega a América y puntualmente más a Norteamérica,
que en busca de mejores situaciones laborales, mejores vidas, por todo el tema de reconstrucción que ellos estaban pasando posguerra y demás. Entonces pues allá las condiciones no estaban tan fáciles, entonces ellos migran pues. Entonces ellos veían y la Estatua de la Libertad se convirtió como en esa ícono representativo de libertad, y por eso se llama así. Eso fue un regalo de Francia a Estados Unidos, pero la connotación más del nombre fue a lo que la gente cuando llegaba y veían el barco, veían eso y decían, bueno, ahí hay una posibilidad de mejorar, hay una posibilidad de ser diferente. Y bueno, y es muy bacano, luego uno sigue todo ese recorrido. Pero recordé que ese ícono es un ícono de mucha influencia y fue un ícono de mucha influencia para muchas personas. Aún para las personas que actualmente tienen su sueño americano de ir a Estados Unidos, pues de pronto a tener una mejor vida. Ellos sueñan con ir a ver esa estatua. Y yo recordaba mucho cuando estaba allá que me llamó mucho la curiosidad 3 aspectos que tienen esa estatua. Aquí está. 3 elementos que tienen esa estatua. Y pues ustedes saben que en los Estados Unidos pues fue fundado en bases cristianas, que ahora en día se han ido desviando, pero fueron fundados en bases protestantes. Entonces yo recordaba eso, y recordando ese ícono de influencia, Dios trajo a mi vida 3 elementos que uno puede ver que tiene este ícono, pero que la palabra de Dios también nos menciona para nosotros poder ser esos influenciadores. Qué bueno que nosotros lleguemos a ser tan influenciadores como lo es esta estatua para las personas. Pero miren, y esa es la idea que en esta mañana lo podamos estudiar. Entonces, ¿cuál es el primer aspecto que tiene esta estatua? Y es que, bueno, aquí le vamos a hacer zoom al piso. Y es que si ven que ella tiene un pie arriba, ella pareciera que estuviera andando. ¿Listo? Y es el primer punto que quiero que hoy podamos tener en cuenta, y es nosotros tenemos que caminar. ¿Y cómo así, Juanjo? Vamos a Efesios capítulo 6, verso 15. ¿Lo tienes, Val? Léenoslo, por favor de todos. Ah, no, Val. Y que ahorita Listo. Estén siempre listos para anunciar las buenas nuevas de la paz. ¿Verdad que Val tiene otra versión? La mía dice, y calzados. ¿Cuál versión tienes tú, Juan? ¿La misma que leyó Val? Léenos esa, a ver. Efesios 6, 15. Calzados los pies con la brecha de la medida de la paz. Eso. Pero lo podemos unir, esas 2 versiones. Entonces tiene que haber siempre una disposición en nosotros del caminar. Y para Dios, el caminar en nosotros es podernos nosotros estar con la disposición de estar compartiendo el Evangelio de Dios, el compartiendo el Evangelio de la paz, el compartiendo esas buenas nuevas. Si vemos cada uno de esos 66 libros de la Biblia, podemos ver hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a caminar, entendiendo caminar, compartir el mensaje de Dios, dispuestos a predicarles a las demás personas. Y ese no se nos puede perder, porque esa es la esencia misma de que hoy estemos nosotros en este lugar, de que el Evangelio haya llegado a otra región que no sea Medio Oriente y que estemos nosotros acá. Es una bendición porque hombres y mujeres así lo determinaron. Miren que por lo menos la iglesia cuadrangular llega a Colombia en plena Segunda Guerra Mundial. Ellos no podían viajar por avión porque pues obviamente estaban los bombardeos. Entonces 4 misioneros toman un barco y llegan por Buenaventura, exponiéndose su seguridad, pero siempre ¿con qué? Con la motivación de ir a anunciar algo nuevo a las demás personas. Y así fue que ellos hace 82 años llegaron por Buenaventura, desembarcaron ahí en el puerto y luego fueron subiendo, se radicaron algunos en Santander, y luego por salud una pareja subió hasta Barranquilla, y luego todo
Colombia prácticamente ahora tiene iglesias cuadrangulares, pero ¿es por qué? Porque hay esa disposición, y esa es la que nosotros no podemos perderla. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el mismo Dios Jesús, y Dios a través de él, les estaba dando una indicación que es conocida. ¿Ustedes se acuerdan cómo se le conoce a esto? Se le conoce como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Entonces, ¿la Gran Comisión cuál es? Es ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay una motivación, hay una delegación, sí, como una directriz que Dios nos ha dado, y es justamente a eso, al poder ir a predicar su palabra. Ahora, hoy en día es mucho más práctico, porque hoy en día pues hay muchas más maneras de cómo hacerlo. Digamos, no se limita solamente a que nosotros, digamos, podamos pararnos en un parque o en un bus y poder recitar la Biblia, como muy seguramente hemos escuchado personas que de pronto, quienes hemos andado en el mío, a veces lo hacen. Pero ahora hay muchas maneras en las cuales nosotros comprendemos cómo podemos transitar en esa gran comisión. Entonces, ¿cómo yo puedo dimensionar eso? Entendiendo a que el propósito con el cual Dios me envió a este mundo es para yo poder andar. Entendiendo el andar, predicar su palabra. Ese es el propósito. Dios me mandó a este mundo para poder yo compartir de su palabra, y eso lo vimos, que es en la manera en que yo cuido la humanidad. Entonces, lo que Dios me permite a mí estudiar, formarme, emplearme y desempeñarme en este mundo socialmente es el lugar y es la manera de cómo yo lo voy a transmitir, cómo yo voy a desarrollar ese propósito. El propósito mío es uno, el predicar, el compartir las buenas nuevas, pero lo que Dios me permite estudiar y elaborar, desempeñarme, es el escenario donde yo voy a cumplir el propósito y la manera en la cual yo voy a aportar ese propósito. Un ejemplo, Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra es cantante. Él tiene un medio en el cual desempeña. Entonces, por lo menos ustedes sabían que él por lo menos es muy selectivo con quienes va a hacer duetos, que las canciones sean que honren a Dios. Entonces, por lo menos Maná, que a veces tiene unas canciones tan subjetivas, la canción con la que él hizo es muy bonita. ¿Sí? ¿Ustedes la han escuchado? Y él ahí permea, se llama Mi Bendición, la canción. Pues no nos pagan derechos de autor. Pero miren que él ahí permea. ¿Por qué? Su escenario, y donde él ahí puede compartir ese propósito. Otro ejemplo, Daddy Yankee. Daddy Yankee es un artista, tiene su profesión, pero desde su profesión es el entorno donde él cumple el propósito. Entonces, no sé si ustedes han escuchado esa nueva canción que él sacó cristiana, se llama Sonríele a la vida. A veces la ponemos acá para antes de que iniciarnos el culto. Entonces, él entiende de que su escenario y su profesión es el modo en el cual él predica, en el cual él proyecta su propósito. ¿Qué otra persona? Falcao. Él es un futbolista, ¿sí? ¿Lo han escuchado? Él también, en su entorno es donde él se mueve y donde él ahí predica, comparte. Creo que si no estoy mal, por él fue que Cuadrado conoció de Dios. Entonces, así mismo, si yo entonces lo traigo a mi vida, entonces Dios me permitió a mí estudiar trabajo social, es porque sabía que de ahí iba a tener herramientas para yo poder acercarme a familias y compartirle a familias de Dios. Y en los escenarios en los que yo esté, bueno, yo en la universidad le compartí a la que hoy en día es mi esposa, y desde ahí ella conoció a Dios. En los lugares en los que yo trabajo trato de compartir de Dios y de su verdad. Entonces, cuando yo entiendo eso, veo lo bonito que es que Dios me permita a mí desarrollar esa predicación, desarrollar ese compartir de Dios de acuerdo a los intereses vocacionales que cada uno ha forjado en esta vida, o laborales o relacionales. Entonces eso me quita a mí un poco la presión, porque si de pronto si yo le hablo al público de centro de vida de predicar, muchos van a decir, pero como en los parques, como lo hacían antes. No, ahora ya hay una manera más práctica de poderlo hacer. Yo escuchaba al pastor Darío Silva. ¿Alguien sabe quién es el pastor Darío Silva?
No, claro que no, porque ese pastor es muy viejo. Pastor Darío Silva es un pastor muy viejo, pero muy sabio. Pastor Darío Silva, él era periodista, muy famoso aquí en Colombia, y él por temas de políticos, él lo habían amenazado hasta de muerte. Entonces a él le predicó una persona y esa persona el año más adelante se convierte en su esposa. Y él es el pastor fundador de una iglesia que se llama Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Él es el pastor Darío Silva. Yo sé de él, no lo conozco personalmente, pero sé de él porque mi papá veía mucho un programa que él tenía en televisión hace muchos años. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque él es una persona muy sabia. Entonces, el pastor Darío Silva pues, es una persona que ya lleva muchos años en el Evangelio, pero él, en un video que yo le vi ayer, él decía que la iglesia tenía que ser contemporánea, es decir, fundamentada en la roca que son las escrituras de Dios, la verdad de Dios, pero contemporánea en el mover de la actualidad que está pasando en la humanidad. Y yo decía, eso es muy claro y yo quería compartir a ustedes, porque una cosa es que si prediquemos la verdad de Dios de una manera muy contemporánea, de acuerdo a las vivencias y realidades que cada uno de ustedes tiene. Porque uno va a decir, Juanjo, pero a mí me da mucha pena pararme en un bus, abrir la Biblia y decirlo como de pronto lo hace una señora en el mío. Entonces yo ahí estoy siendo malo porque no tengo esa habilidad. Yo le voy a decir, no está siendo malo porque de pronto no es la habilidad ni las características que Dios te ha dado para ti, pero sí te dio un escenario de trabajo, una manera de ser, una sonrisa, un abrazo, como yo se los decía hace 8 días, en los cuales por ahí yo puedo predicar la palabra de Dios. Con esto, ¿yo qué digo? Les quito la presión de que no tiene que ser cuadriculado como lo vemos hacer otras personas, pero nos abre la posibilidad de que entonces con mis talentos, con mis habilidades, en mi profesión, en mi lugar de trabajo, puedo sí predicar de Dios. Hay una aplicación, Yes High, creo que se llama, bueno, una app que le dan tips para uno predicar. Es chéverísima si ustedes la pueden ahí encontrar. Pero yo con esto, ¿qué quiero decirle? Que hay múltiples formas en las cuales nos permite en la actualidad poder predicar. Porque el predicar no solamente se da a lo que yo estoy haciendo en ese momento, compartirles una predicación aquí, una enseñanza aquí puntualmente. Predicar también está cuando yo le doy un consejo a mi amigo, cuando yo le doy un abrazo, cuando yo presto mi oído y le muestro a esa persona que Dios, como yo lo estoy haciendo, te está escuchando, te está interesado en sus problemas. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Juanjo? De pronto, no, porque pues Juanjo no está en el lugar donde ustedes están. Ustedes lo pueden hacer, porque las situaciones y las personas que ustedes puedan conocer que necesitan de Dios, ustedes son la respuesta de Dios para esas personas. Eso es muy loco, porque a veces uno dice, no. Primero mi papá me decía, yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, cuando era simplemente pastor de apoyo en la iglesia, y mi papá decía eso. Yo decía, wow, yo decía, eso es muy loco, papá, porque yo siempre voy a llamarte a ti, a que tú lo ayudes. Pero ahora entiendo que sí, que yo soy la respuesta de Dios para las necesidades de algunas personas que están a mi alrededor y que Dios me permite conocer esa necesidad. Eso me pone a mí en un estatus como importante, y uno dice, no, yo no me lo creo, pero sí, chicos, créanse. Por eso Dios mandó a su Hijo a morir para darles a ustedes esa posición, para acercarlos a Él, a Dios. Oh, pero yo no tengo la mejor relación de Dios. Yo me la sé todas en Dios. Miren que los discípulos no se las sabían todas, pero aún estando en sus primeros tiempos de conocer a Dios, ellos fluían, ellos avanzaban en eso. ¿Ellos qué hicieron? Fueron perdiendo el miedo, fueron perdiendo el temor. Y eso es justamente lo que yo hoy quiero invitarles, a que vayamos perdiendo el temor. Y miren tan bonito lo que dice Romanos 10:15. ¿Quién lo busca y no lo lee? Romanos 10:15. ¿Quién lo encontró? ¿Y cómo predicarán si no pueden enviar? Como está escrito, ¿cuál hermoso los pies de los que no se la mano? De los que no se pueden dar. Gracias. Entonces, ¿cómo la gente conocerá más si no es por las personas que están dispuestas a ir? Muchas veces uno tiene una persona y dice, ay, si esa persona conociera a Dios sería tan buena. Si esa persona se acercara a Dios sería tan especial. Y miren que
ese mismo sentimiento es el que tiene Dios y por eso les permite a ustedes estar en esos entornos. Porque ustedes son esas personas que Dios ha enviado. Y Dios habla que sus pies, que estos pies de aquí, tienen que estar en esa disposición de ir a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Hay mucha gente que al menos necesita solamente un abrazo. Dios va a estar contigo, va a estar bien. Y miren que no saben ustedes cuán grande puede ser eso para aquellas personas que puedan estarlo necesitando. Entonces es importante que entendamos de que para ser esos influenciadores, nuestros pies tienen que estar siempre andando, es decir, tenemos que estar siempre en la disposición de andar. ¿Qué otro elemento tiene este icono mundial? Miren, aquí si ustedes lo ven, ahora sí le damos uno, tienen un libro en sus manos. Y ese libro es la legislación, es un tema ahí legal de ellos. Y quiero que nosotros podamos comprender eso ahora sí ya en la predicación, de acuerdo a lo que dice Josué 1:8. Y cuando uno está ahí viendo esa parte, porque uno lo hacen detallar los elementos que tiene la estatua, me causaba mucho curiosidad algo, y dicen que ese libro pues es la ley, dado que para una libertad verdadera, esta se debe sopesar en la ley. Y me gustó mucho porque nosotros, ¿cuál sería nuestra ley? La palabra de Dios. Es decir, para nosotros ser influenciadores de que llevemos a las demás personas a conocer esa luz de Dios, a hacer ese ejemplo, a llevarles esas esperanzas, tenemos que sopesarla en la ley. Y miren lo que dice Josué 1:8. ¿Quién me lo lee? Miren que aquí lo que le está hablando a un personaje que creo que, bueno, Val, que es la que me ha escuchado todos estos meses, yo lo menciono mucho, que es Josué. Porque Josué está en este proceso de la escritura que leímos, viviendo lo que hoy Dios nos está invitando a vivir. Y es pasar de ser imitadores. Él tenía un referente, que era Moisés, pero Moisés ya murió. A él tenía un referente. Ahora él se iba a convertir en ese influenciador del pueblo de Israel. Él ya iba a empezar a liderar, él ya iba a empezar a movilizarse. Entonces, él está justo en el punto perfecto de la predicación que hoy estamos hablando. ¿Y qué es lo que Dios le dice a a Josué? Que nunca se aparte de él la palabra de Dios. Que nunca se aparte la palabra de Dios. A veces uno le parece la Biblia muy anticuada, a veces le parece un libro muy denso de leerlo, pero es el único libro que nos va a permitir a nosotros prosperar y que toda nuestra vida se conduzca en rectitud y en bendición. Es el único libro. Ahora hay una ventaja grandísima y es que hay infinidad de versiones. Yo a veces leo la Biblia de la versión de las Américas, a veces leo la Nueva Traducción Viviente, a veces leo la Dios habla hoy, ustedes también pues conocerán diferentes Biblias, hay veces unas Biblias que son solamente para hombres y unas subrayadas ciertas cosas, hay unas que son solamente para mujeres, hay unas que son para jóvenes, hay unas que son para niños, Marta tiene como 3, que solamente son como más interactivas. ¿Por qué? ¿Por qué entonces tanta necesidad? Porque hay muchos hombres y mujeres influenciadores que vieron que el ser más digerible la palabra de Dios a las personas era el resultado, el mecanismo para que muchas personas puedan llevar correctamente su vida y próspera. En ese sentido, si nosotros vemos tantas versiones, es para que nosotros podamos disfrutarlas de ella, disfrutar su palabra y meditarla. No es tan solo leerla, no es tan solamente llenarnos de lo que dice conceptualmente. Listo, yo sé qué dice este pasaje, yo sé qué es lo que se desarrolla en Romanos, yo sé lo que se desarrolla en Filipenses, yo sé lo que se desarrolla en Génesis. No está en conocerla, estás en meditarlo, y meditarlo va más allá. Meditarlo es estar yo reflexionando, bueno, esto yo cómo lo puedo vivir.
¿Yo cómo puedo hacer eso realidad? ¿Yo cómo puedo cada día poder entender lo que Dios me está diciendo? Es tener eso en mi mente día y hora y segundo ahí rondando en mi cabeza. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que en mi cabeza puedan haber esos pensamientos de Dios, esos pensamientos de arriba que dice Proverbios, para que cuando mi cabeza está con esos pensamientos, en mi corazón haya tranquilidad, haya paz y haya una disposición de poder siempre de hacer lo correcto delante de Dios. Hagas conforme a todo, dice el versículo. Es decir, en la palabra de Dios nosotros encontramos consejo para absolutamente todas las áreas, para todos los momentos, para todas las circunstancias que nosotros podamos vivir. ¿Cuál es el reto? Pues de que nosotros podamos tener eso en nuestra cabeza y podamos tener la disposición de que cuando estamos viviendo, no por momentos solamente buenos, sino negativos, pues podamos acudir a la palabra de Dios. Pero es importante que eso esté ahí. Y como les digo, es lo único que nos va a garantizar prosperar nuestro camino y que todo nos saldrá bien. Hay muchas personas que solo están interesados es en el resultado, ¿no? En que les vaya bien, en el resultado de ganar dinero, de pronto en tener eso que desean, esa carro, esa casa, de pronto ese viaje, en el resultado. Pero a veces no están tan interesados en el proceso. Y nosotros tenemos que entender de que hay un resultado que ya se nos ha dicho, que vamos a prosperar, que todo nos saldrá bien, pero tenemos que vivir un proceso. Y ese proceso se llama aferrarnos como está esa estatua al libro, aferrarnos a leer la palabra de Dios, aferrarnos y a retarnos de pronto a sacar ese momento para nosotros poder comunicarnos más con Dios y poder conocerle más a Dios. Ese proceso de pronto no va a ser cómodo al principio, es como con el que está iniciando una dieta, que por lo menos a mí me suprimieron los lácteos. No fue cómodo al principio, más porque yo amo los lácteos, amo un queso, un yogur, un kumis, un postre, y a veces puedo una que otra, pero no era como antes, que yo cada día podía tomar todo esto. Entonces al principio no fue fácil para mí, pero yo sabía que tenía un fin y un resultado que podía lograr si iniciaba ese proceso. El resultado era que iba a estar bien yo en mi parte física, que yo no iba a tener tanta pesadez, pero tenía yo que tener esas restricciones. Entonces yo sé que tengo un fin, que me va a ir en mi vida bien, que yo voy a ser próspero, pues yo tengo que vivir ese proceso. De pronto me va a ser complejo sacar un tiempo para leer, de pronto me va a ser un complejo el tener que esforzarme para estudiar la palabra, pero yo tengo que vivir ese proceso. Yo tengo que estar como está esta estatua, aferrada a la Biblia. Va a ser difícil al principio, pero nada es imposible. Nada, de acuerdo a la disposición que nosotros tengamos, no va a ser tan de carga para nosotros. ¿Listo? Y finalmente, ella tiene otro elemento que me parece interesante, y bueno, aquí no se alcanza a ver muy bien, entonces yo me devuelvo. Y es que esto, en lo que ella está parada, es un fuerte. O sea, ahí estaba como una fortaleza también militar. ¿Listo? Pero es esto, y acá medio se alcanza, sino que la imagen no nos salió muy bien. Y es que ella está parada en un fuerte, y esto me hace acordar mucho de lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo os digo? El que esta estatua esté parada en un fuerte me recordó que nosotros, para ser influenciadores, tenemos que estar fundamentados en la roca.
en la roca que es Cristo. Pero muchas veces nosotros comprendemos que estar fundamentados en la roca es solamente tener la palabra de Dios en nuestro radar. Pero si ustedes miran lo que dice el versículo casi 48, es que no lo tengo separado por versículos, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo indicaré a quien es semejante. Él estaba, Jesús, dando unas semejanzas a quienes eran los que estaban en él. Y él concluye que quien oye y hace lo que él dice, ese es el que fundamenta su vida en la roca. Entonces no está el que yo fundamente mi vida en la roca, no está en el que yo solamente conozca de Dios y conozca su escritura. Porque es que los demonios dicen que conocen y que tiemblan, es decir, tienen respeto de Dios. Hay muchas otras religiones que conocen la Biblia y conocen lo que esos textos dicen, pero se quedan ahí en el conocer la Biblia. ¿Cuál es entonces el diferenciador para que yo fundamente mi casa? Es el que yo las haga, el que yo me vuelva un hacedor. Por eso yo les decía a ustedes en estos domingos de abril que el reino de Dios, que el cristianismo es algo activo, algo de actuar, algo de ejecutar, no pasivo, no pasividad. ¿Por qué? Porque es que el que yo me quede quieto no me va a mí a ser un replicador de lo que yo conozco de Dios. Y por ende me hace a mí no estar fundamentado en la roca. Entonces, cuando yo no ejecuto lo que yo sé de Dios y lo que yo estoy leyendo en su palabra, hace que yo tenga mi casa sobre la arena. Y yo creo que ustedes han leído este texto porque versículos más arriba lo que habla es que la casa de la arena, cuando vino la tempestad, ¡prum!, se cayó. Entonces, cuando yo me vuelvo un hacedor de la palabra de Dios, lo que me va a hacer a mí es tenerme una cimentación. De que cuando venga la lluvia, cuando vengan las adversidades, cuando vengan pues los sinsabores de la vida que vienen y van, porque la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando yo cimiento mi vida en las acciones que estoy haciendo de acuerdo a lo que yo leo en la palabra de Dios, es donde yo me paro y las aflicciones a mí no me mueven. Y yo me vuelvo entonces un influenciador, porque los demás van a decir: ah, pero te pasó esta enfermedad, ah, pero te quedaste sin trabajo, ah, pero te vino esta situación difícil, pero mira que sigues ahí, no te has caído. Esa estatua está en un punto del océano que ventea durísimo, durísimo. Yo estaba ahí como con 3 chaquetas. Esa cosa es alta y esa cosa no se ha caído. ¿Por qué? Porque está muy bien cimentada. Eso me hacía caer en cuenta de algo y Dios me mostraba. Cuando yo hago las cosas que Dios me ha mandado a hacer, por más viento fuerte que venga, por más adversidad fuerte que venga, tú vas a estar ahí de pie. Y el estar ahí de pie va a hacer que los demás digan: ah, si Él pudo, yo también puedo. Porque Él no tiene 3 cabezas, Él no tiene 5 brazos, Él tiene igual que yo. Y yo voy a seguir adelante. A veces es loco, a veces no es como tan digerible eso, pero sí es de mucha bendición para quienes nos rodean. Cuando el próximo mes se van a cumplir 5 años del fallecimiento de mi hermano. Mi hermano murió el 5 de mayo y tenía 12 años cuando falleció. Y fue una noticia fuerte para nosotros como familia, para mis padres obviamente, pero también para nuestra congregación, de ver a mi hermano una enfermedad súper rara que tuvo y se lo llevó. Pero algo que la congregación salió fortalecida después de ese proceso fue ver que mi papá nunca faltó a una predicación, nunca faltó un domingo y siempre él estaba firme desarrollando lo que Dios le había dado. ¿Por qué lo hacía? Yo una vez le decía a mi papá: ¿por qué lo haces? Y mi papá decía: porque es que Dios dijo, Jehová dio, Jehová quitó, pero sea el nombre de Jehová bendecido, y yo tengo una asignación de cuidar a las ovejas. Claro, hay una situación familiar que me está difícil, pero yo estoy haciendo lo que yo en la palabra de Dios veo que tengo que hacer. Y de ahí toda la congregación salió fortalecida y conociendo una dimensión diferente de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque vieron de Él esa acción. Entonces, a eso es lo que yo voy. Cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos está mandando a hacer, la gente va a ver en nosotros un elemento clave para nosotros ser influenciadores. Entonces, con todo esto, esos 3 elementos en los que Dios en esta mañana nos dice, podamos nosotros
estar siempre dispuestos a predicar la palabra, pudiendo nosotros estar siempre con la verdad, con la Biblia ahí, meditándola, leyéndola, pero fundamentados. Es decir, haciendo lo que yo aquí estoy meditando, y cuando yo hago lo que estoy meditando, yo estoy caminando. Es decir, que estos tres elementos no son aislados, es un ciclo. Porque yo medito para yo poder hacer, y cuando yo hago, voy caminando, voy predicando, voy mostrándole eso a las demás personas. Y así yo me convierto en un influencer del reino de los cielos. Y con eso, al yo convertirme en un influencer del reino de los cielos, estoy honrando lo que en el primer domingo del mes vimos, que Dios mandara a su Hijo para acercarnos una vez más y podernos recordar que tenemos que cuidar la humanidad, que tenemos que ir por aquellas personas que están en oscuridad para darles esperanza y para darles un ejemplo de vida. Amén. ¿Aprendimos algo en esta mañana? ¡Qué bendición! Entonces yo les voy a invitar a que ahí cojan los papelitos y puedan escribir eso especial que Dios les habló en esta mañana, pero también que ustedes puedan escribir eso que Dios les está moviendo a hacer esta mañana. ¿Listo? Y mientras tanto yo despido a las personas que nos ven en nuestra transmisión. Esperamos que se puedan conectar en un próximo video.